no cree en el proyecto occidental, sea comunista o sea capitalista, y esa figurita no nos la conocíamos. Que alguien dijera ni el uno ni el otro, porque los dos representan lo mismo: Occidente interviniendo en nuestra región con sus ideologías para dividirnos. Entonces, ¿cómo así? Entonces ni capitalismo ni comunismo, ni uno de los dos, ni los soviéticos, ni los norteamericanos, ni ninguno. Dicen, uy, pero entonces ahí hay una, digamos, ¿qué es lo que cambia? Hay una nueva visión del mundo que surge de un punto que nadie podía imaginar, porque fuera de la Guerra Fría no era concebible el mundo de la segunda mitad del siglo XX, porque la Guerra Fría se fue tomando todos los espacios mentales, geográficos, económicos y políticos de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, cuando sale un cuento como el del Islam en ese momento, pues nadie lo entiende porque no está dentro del molde con el que la gente ha visto el mundo. Entonces, ellos dicen, no, momentico, es que Occidente está imponiendo sus valores de una manera irrespetuosa sobre todos nosotros, y cuando han occidentalizado nuestras sociedades, lo han hecho sobre la base de unas pequeñas élites, nos han traído es más pobreza, pero en cambio mucha humillación. Entonces, esto que vamos a plantear nosotros ahora es completamente distinto y no acepta los valores de la modernidad occidental, porque esos valores no se aplican para nosotros, pero sobre todo porque nosotros tenemos derecho a ser diferentes y a pensar de otra manera y a gobernarnos de otra manera. Entonces, la parte musulmana que tiene que ver con la chía, los chiitas, no tienen la separación entre lo religioso y lo político. Son los mismos mulás, son gobernantes. Y no la tienen, primero porque Mahoma creó un estado y una religión a la vez, y segundo porque es que la historia de ellos es diferente a la occidental. En la historia occidental, la religión creó los estados teocráticos del medioevo y llegó a ser una fuerza tan supremamente abrasiva que tratar de establecer la separación entre la iglesia y el estado se constituyó en la mayor forma de rebelión que se pudo dar desde los siglos XVI en adelante. Entonces, la rebelión era en separar a la iglesia y del Estado, a la filosofía de la teología, para crear un mundo laico. Esa era, digamos, la gran rebelión en Occidente durante todo el tiempo en que la iglesia fue dueña y señora del mundo. En cambio, en el Islam la cosa es distinta. Es la religión islámica la que es rebelde frente a las fuerzas de Occidente que pretenden imponer sus costumbres sobre las de ellos, ¿ve? Entonces ahí la religión tiene un contenido rebelde, reivindicador, un contenido espiritual profundo que la hace muy vigorosa y que la hace tener muchísima acogida entre su gente, porque la ven como una alternativa histórica frente a un mundo en el cual ellos no están invitados, pero sí los tratan mal. O sea, es que Occidente no les está ofreciendo a ellos nada, sino expoliación. Entonces, la religión aquí reivindica el pasado glorioso del mundo musulmán. Esta gente siente la nostalgia de haber sido grandes, y grandes fueron. Una civilización poderosísima que dio desde los esplendores del califato de Córdoba hasta la grandeza de Bagdad, pasando por toda la civilización persa, no acepta que los traten como parias en sus propios países y en el continente europeo, habiendo sido ellos los propios de toda propiedad, cuando los europeos estaban en la Edad Media. Ese pasado pesa sobre ellos como una forma de dignidad y reivindicación de una cultura durante mucho tiempo mancillada. Entonces, el Islam retoma esa nostalgia histórica, retoma esa reivindicación y coge el carácter de una rebeldía contra la imposición de los regímenes occidentales. Ahora uno dice, bueno, ¿será viable una sociedad jerárquica, religiosa, teocrática, que no es industrial, basada en la Sharia, que es el código musulmán? Entonces, ¿será viable? Entonces uno dice, pues depende. Si tienen la renta petrolera, sí,
O sea, ese tipo de esquemas son viables económicamente si descansan sobre la renta petrolera, y como esos países tienen el petróleo, a ver. Entonces, en la sociedad industrial, esas sociedades son viables es por la industrialización. Estos pueblos no son industrializados, nunca lo fueron. La industrialización no significa nada para ellos. Entonces, la renta petrolera permite otro esquema completamente distinto de convivencia y de vida para ellos. Entonces, lo que ellos alegan es: nosotros tenemos derecho a ser diferentes. No todo el mundo tiene que ser como usted es, y su modelo no es el único. Y nosotros nos podemos inventar un rollo como nosotros queramos. Esta es nuestra tierra, este es nuestro petróleo, y nosotros podemos hacer de esto lo que queramos. No somos unos recién llegados al mundo, habitamos la historia antes de que existiera y tenemos derecho a hacer lo que queramos. Eso es lo que ellos reivindican. Ellos no quieren que la gente se convierta como ellos quieren que la gente respete que ellos sean todo lo diferentes que les provoque. Entonces, la revolución islámica iraní tiene todo este contenido para el mundo musulmán. Digamos, reivindica el Islam, por un lado, pero además reivindica particularmente a los chiitas. Todos los chiitas que han llevado del bulto toda la vida, desde el siglo IX y X, encuentran su cuarto de hora con la llegada de Khomeini al poder. Esto tiene unos ecos absolutamente poderosos, absolutamente impresionantes, porque todo crea una resonancia. Las revoluciones tienen ecos, generan resonancias y cambian los paradigmas. Por eso son tan, digamos, por eso producen tantos cambios y tantos miedos, porque las revoluciones alteran el curso de los acontecimientos. Entonces los chiitas se van a sentir reivindicados por primera vez en la figura del Ayatollah Khomeini y en Teherán. Teherán va a ser el nombre del chiismo de ahora en adelante. Entonces esto tambalea absolutamente todo lo que está pasando, y en ese momento empiezan los ecos a proyectarse sobre el mundo musulmán, y es cuando empieza a resurgir el Islam, y nadie sabe que eso está resurgiendo porque nadie sabe qué es eso. Entonces surge la revolución islámica, triunfa, y las relaciones que han tenido con Irak son sumamente, son cambiantes, porque hubo una época en que se habían aliado alrededor, hubo una época en que eran aliados, otra época en que eran enemigos, y en un momento dado, cuando se produjo un acercamiento de Hussein al Shah, entonces el Shah le hizo como condición que le sacara al Ayatollah Khomeini, que lo tenían refugiado en Karbala, en Irak, y le quitara el asilo, y entonces el Ayatollah Khomeini tenía que irse para París. Cuando el Ayatollah Khomeini es expulsado por Hussein de Karbala y se va para París, le declara enemistad a Hussein, enemistad eterna a él y a su régimen, y ahí queda zanjada una peleota total. Entonces, cuando el Ayatollah Khomeini suba al poder en Irán, Hussein sabe que tiene en el gobierno de Irán a un enemigo poderoso que se la ha jurado desde cuando salió de Irak. Y además piensa, mire, las ciudades importantes del chiismo, el centro de su fe es en mi país, porque es en Irak donde queda Kerbala, donde queda Nayaf. Es allá donde está la tumba de Ali y donde está la tumba de Hussein. Entonces dice, lo más lógico es que ellos vengan a por las ciudades sagradas. Como aquí los límites son tan chistosos, ellos van a venir a por las ciudades sagradas, y además aquí hay un 62% de población chiita. Luego esa revolución es un peligro, y sobre esa idea él va a empezar a montar su idea de una guerra que va a ser la fatalidad para ambos. Hussein sabía que en el momento en que el Ayatollah Khomeini subiera al poder, él estaría en aprietos, porque los territorios sagrados están en Irak, Karbala y Nayaf, porque el Ayatollah le había jurado venganza y odio a partir del momento en que le quitó el exilio por aproximarse al Shah, que era su enemigo mortal,
y porque el 62% de la población iraquí es chiita, aunque sea árabe, porque los iraquíes son árabes, son chiitas. Es decir, cada uno de los países musulmanes tiene una minoría chiita, que es árabe en la mayoría de los casos según si el país lo es, pero es chiita ante todo. Entonces los persas son el 90% chiitas, pero son chiitas ante todo. Entonces hay dentro de Irak un partido político que se llama el partido Dawa. Ese partido Dawa es el partido chiita pro-iraní. Es decir, ese partido Dawa se alinea a favor del Ayatollah Khomeini al interior de Irak y está conformado por iraquíes árabes pero chiitas, partidarios de Khomeini, que es el que acaba de subir al lado. Entonces, semejante peligro, él inmediatamente, Hussein, arranca a expulgar a los Hussein, como se va deshaciendo de todos los enemigos. Entonces se va deshaciendo de los comunistas porque el partido Baas tenía un fuerte componente comunista, entonces el tipo va matando a los comunistas de su interior del partido. Se va deshaciendo de los chiitas Dawa porque son proiraníes y eso lo amenaza a él. De los turcos sí, digamos, de los kurdos pues sí, eso sí ya es costumbre. Entonces se va, además que, bueno, los kurdos aquí todo el mundo los usa para todo, porque el ayatollah le dijo a los kurdos que si lo apoyaban en la subida al poder en Irán les iba a dar la autonomía y en cambio les dio fue plomo. Y también Hussein dijo que si lo apoyaban en la lucha contra Irán los ayudaba y lo que les dio fue gases. A los kurdos todo el mundo les ha mentido, todo el mundo los ha engañado y siempre les han hecho conejo. Los kurdos no creen en nada, pero en nada, porque no tienen de dónde. Entonces, resulta que Hussein la tiene calculada, con este va a haber un tropel grande, pero entonces lo puedo más bien organizar yo, para mi beneficio, en lugar de esperar a que me llegue de allá. Por los repartos coloniales y las fronteras tan supremamente confusas en términos de cultura y de geografía que hay en el Medio Oriente, a Irak le quedó un corredorcito minchis chiquitinchis, que es la salida al Golfo Pérsico, pero es un pedacito mínimo, porque la gran salida al Golfo Pérsico la tiene Kuwait, que fue durante la época del Imperio Otomano provincia de Irak. Y la otra, grandota, pero grandota, la tiene Irán. Esas son las salidas al Golfo Pérsico. Entonces, Irak sale al Golfo Pérsico por un palillito de chiquito. Ese palillito de chiquito, ese pedacito de territorio, es un río, que es un territorio fluvial que se llama Shatt el Arab. Los límites entre Irán e Irak alrededor del Shatt el Arab se habían establecido en un tratado que era el Tratado de Argel, que se había suscrito en los 60. Entonces, con el Tratado de Argel, Hussein se sentía tumbado. Él sentía que el Tratado de Argel lo que hacía era perjudicar a Irak y darle una gran ventaja a Irán. Entonces se imaginó lo siguiente: a partir de este momento, Hussein va a desarrollar una estrategia mortal que consiste en tratar de solucionar los conflictos de su pueblo llevándolo a las guerras. Y cada vez que se le arma una guerra, va a tratar de armar otra para resolver la que armó, y cada vez se van a arruinar más. Entonces, ahorita, en el momento en que van a invadir a Irán, Irak es un país próspero, petrolero, popochito, con redistribución del ingreso, que ha metido una cantidad de plata en la reconstrucción de sus tesoros históricos para que el mundo lo vea, tiene un punto de partida chévere, está más o menos bien y todo funciona y es una sociedad opulenta y nice. De aquí para adelante es como es que va a acabar con ese país hasta dejarlo en palos con la ayuda de todos. Entonces resulta que el tipo lo que piensa es lo siguiente: le han dicho que el ejército iraní está desplomado porque la revolución acabó con el ejército del Shah, que era sobre lo cual estaba montado el régimen, y ese ejército está manga por hombro. Entonces dice, mire, si yo invado a Irán con su ejército desbaratado, entonces lo presiono para renegociar el Tratado de Argel y tener yo el territorio de Shatt el Arab todo para mí,
¿qué es lo que me garantiza la salida al Golfo Pérsico? Es una invasión chiquita, nada de mucho problema, nada, una cosita.